Bueno, vamos a ver si alguien nos explica qué es lo que está pasando en Venezuela. De la tarde de ayer está haciendo noticia a nivel mundial. Todos los ojos están puestos sobre ese país. Juan Guaidó, el diputado opositor que está al frente de la Asamblea Nacional, se autoproclamó presidente interino ante una multitud de venezolanos. Estados Unidos, la mayoría de los países de la región, Canadá y el secretario general de la OEA, el ex canciller uruguayo Luis Almagro, reconocieron a Guaidó en este cargo. La Unión Europea, en tanto, no tomó partido por ninguno de los dos, pero dejó en claro que mira con esperanza los pasos de Guaidó. ¿Cuál fue la reacción del gobierno uruguayo? Bueno, ayer a la noche, fue uno de los últimos en pronunciarse, el gobierno uruguayo emitió un comunicado en conjunto con el gobierno mexicano en el que llama a un nuevo proceso de negociación que sea incluyente y creíble, y además se pronuncian a favor de una solución pacífica. Este comunicado se tomó en el concierto internacional, de alguna manera, por la prensa internacional, como que se está a favor de Maduro. No sé por qué nos pusieron en la lista de los países que están a favor de Maduro, cuando en realidad no fue muy ni para un lado ni para el otro. Sí. Por su parte, las bancadas de los partidos Nacional, Colorado e Independiente reconocieron a Guaidó como presidente de Venezuela. O sea que la oposición en Uruguay reconoció a Guaidó como presidente de Venezuela. Perfecto. Nicolás Maduro obviamente reaccionó y calificó desde el balcón del Palacio de Miraflores que lo que sucedió fue un golpe de Estado orquestado desde la Casa Blanca. Anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. De hecho, creo que no tienen diplomáticos desde hace muchísimos años, ¿no? No tienen. Ni uno ni el otro, me parece. No, en Venezuela hay estadounidenses, no sé si diplomáticos, me parece que sí, que tienen diplomáticos. ¿Que tienen diplomáticos? Sí. Yo había leído hoy que no, pero... desde el gobierno de Estados Unidos les dijeron que se queden. O sea que algo tienen. Yo había entendido que no. Bueno. De repente no es la embajada. Pero claro, sí, de repente me había quedado un poco la idea de sí, me había quedado esa idea. Por eso no, pero de repente no es la embajada, pero algo tienen porque le dijeron quédense. Una representación, claro. Sí. Muy bien, bueno, necesitamos saber qué es lo que pasó entonces en Venezuela. ¿Es un golpe de Estado? ¿Cómo puede afectar esto al panorama internacional? Daro está con Carlos Luján, él es politólogo, es especializado en relaciones internacionales, docente, también investigador del Instituto de Ciencias Políticas. Adelante, Daro. Buenas tardes, Leo. Buenas tardes, chiquilinas. Exactamente, estamos con Carlos. Estábamos justamente hablando de este tema de lo que ustedes estaban diciendo. Efectivamente, ahora entramos en el tema, pero sí, para que quede claro, son diplomáticos americanos los que están en tierra bolivariana, ¿no? Sí, eso es la representación diplomática estadounidense en Venezuela. Eso ahora, no hay duda. Vamos a hablar un poquitito de qué pasa porque Maduro los invitó a retirarse en 72 horas. Pero bajemos un poco el tema para también lograr entenderlo, quien está en su casa también. ¿Es un golpe de Estado? ¿Cómo se puede enmarcar lo que pasó en Venezuela? Bueno, acá tenemos que ver que puede haber distintas interpretaciones, pero el centro es que en todo régimen presidencialista siempre hay una dualidad de poderes entre el poder ejecutivo y el presidente y el parlamento, en este caso la Asamblea Nacional. Entonces, yo no diría que unos irrumpen contra otros, sino que acá lo que tenemos es legitimidades distintas del presidente de la Asamblea Nacional y de la cabeza del Ejecutivo. Por eso me parece interesante en términos internacionales ver cómo se posicionaron los distintos actores. Si pensamos en el mundo y los grandes polos, Estados Unidos por un lado apoya al presidente de la Asamblea Nacional en su proclamación como presidente encargado junto con otros países latinoamericanos, y China sí apoya al presidente Maduro. Lo mismo hace Rusia. Turquía y todos los socios de alguna manera. Más, ¿sí? Ahora, es muy interesante ver tanto las posiciones de los países europeos como en nuestra región. Entre los países europeos, sí, si bien no hay un desconocimiento de Maduro, pero sí un apoyo a el proceso de transición, de democratización. Ahí tenemos una dualidad, una puja entre, por un lado, España y Alemania, que impide que toda la Unión Europea pueda decir estamos en un lado u otro. Y se está formando, hay iniciativa fuerte, un grupo de contacto donde estaría liderado por España, pero también con Portugal, Francia, Italia y Holanda para promover el diálogo.
Situación similar tenemos en América Latina, donde si vemos los polos del sistema, tenemos a Brasil por un lado apoyando y el otro polo latinoamericano, México, propiciando ¿sí? un intento de negociación. Uruguay está en una posición similar a esta. Puede ser que capaz que lo veíamos como dos polos, pero en realidad hay tres patas o tres diferentes sectores o visiones de lo que está pasando. Como decir, los que están a favor de Maduro, los que están en contra de Maduro y a favor de Guaidó. Y está esta tercera pata o este tercer grupo de países en donde lo que buscan es, bueno, un diálogo y una, no sé, barajar de vuelta de alguna manera. Yo creo que acá sería importante hacer las distinciones analíticas como tú planteabas y preguntarnos si en el fondo unos y otros, incluso los intermedios, lo que quieren es que en el marco de la paz se dé un proceso de diálogo y de democratización. Uno puede tener una visión muy maniqueísta, sí, y decir, están quienes apoyan el imperialismo norteamericano o quienes apoyan el eje bolivariano por intereses económicos totalmente espurios. O puede también plantearse, hay países que están presionando para que haya una negociación que en este momento no hay, y estas, el no haber ido a la asunción de Maduro, el apoyo a Guaidó, es parte de esa presión, y otros países que dicen, hagamos del diálogo también y de la paz y la democratización el camino. Porque creo que acá lo que nadie quiere es que haya un baño de sangre, una guerra civil en Venezuela. Que es lo que dijo Rusia en un comunicado también. Advirtiendo sobre esos peligros. Me parece que uno sería cargar de una intencionalidad malévola, decir acá se espera que esto termine en un baño de sangre en Venezuela. Entonces, quizás incluso estas diferencias con matices ayuden a que haya una negociación real en Venezuela entre Maduro y Guaidó. ¿Pudiste leer el comunicado que emitió también Uruguay, me imagino? ¿Qué significa básicamente pedir eso? ¿Significa que Uruguay se pone como actor para mediar en esa negociación o llama a la reflexión nomás desde su posición? Me parece que quien tiene la iniciativa es México. Uruguay ya desde su posicionamiento al concurrir con un nivel medio-bajo a la asunción de Maduro, igual que México acompaña esas posiciones, también Noruega estaría involucrada, siempre en esta dirección de decir, bueno, a ver cómo logramos ¿sí? que prime la paz, que terminemos con las muertes. Creo que lo que todos lamentamos es justamente este proceso que cada vez parece ser más sangriento. Entonces, por ahí puede ayudar, pero también ayudan las presiones que otros países están haciendo. El asunto es dónde está el punto justo de que la presión no se transforme en bloqueos económicos devastadores o en intervenciones militares, o los apoyos o el diálogo sea simplemente una forma de encubrir ¿sí? un proceso que no avanza y el statu quo, ¿no? Y la fina línea entre el apoyo y la intervención, ¿no? Exactamente. O sea, esto es muy complejo y es muy difícil de explicar en 3 palabras, pero vale la pena pensar que esto es un conjunto de grises y que no hay buenos y malos, ¿sí? No hay quienes están a favor de la democracia y quienes están en contra. Creo que todos estamos a favor de la paz, estamos a favor de los derechos humanos, y la pregunta es ¿cuál es el mejor camino para una democracia plena en Venezuela? Y una situación diferente de Venezuela en una América diferente también, ¿verdad? En una América muy diferente. Vale, Tanco está del otro lado, creo que te quiere hacer alguna preguntita. Mucho gusto, encantado. Hola, encantada. Yo quería preguntar, ¿esto es constitucional? Desde el punto de vista constitucional, la Constitución de Venezuela, ¿lo que hizo Guaidó está bien? O sea, ¿él tiene, digamos, derecho a hacer eso? Bueno, acá me parece que lo más importante es que la Constitución siempre está sujeta a interpretaciones, y justamente lo que estamos hablando son de hechos políticos. No hay una mirada constitucional que nos diga esta es la verdad y estos es los que tienen razón y estos es los que no tienen razón. Si uno mira los comunicados y los artículos en los cuales se basan la proclamación, dice acá hay argumentos a favor de la sustitución. Si uno mira otras interpretaciones y otros argumentos por los cuales hay un presidente cabeza del Ejecutivo,
llega a otras conclusiones. Creo que esto no es una discusión de quién tiene la verdad, sino cómo políticamente las partes se sientan a dialogar, realmente a negociar una salida que legitime, ¿sí?, al régimen, sea en términos de unos sectores u otros, pero no a través de las soluciones armadas, que ahí claramente la Constitución queda totalmente en un segundo plano. Pero no una es un preguntita poco desde, utópico. desde lo que él hizo. Dale, vale. No, solamente es una repregunta sobre esto mismo y nada más. ¿No es utópico pensar que se pueden sentar a dialogar? Es que el punto es, si es utópico que se pueden sentar a dialogar, yo te devuelvo la repregunta. Entonces, ¿qué es lo que debe haber? ¿Una intervención militar, una guerra civil, miles de muertos y después veremos? Creo que, por ejemplo, el caso de Libia nos habla muy a las claras que las soluciones de intervenciones militares no llevan a una solución, porque después la pregunta es ¿quién reconstruye el tejido social, económico e incluso político? Entonces, es muy improbable, es muy difícil, pero bueno, ¿cómo avanzamos en esa construcción? No hay soluciones fáciles. No estoy hablando de una intervención militar como solución, pero lo que quería saber por eso mismo era si era constitucional lo que había hecho Guaidó y si entonces, no sé, el ejército tendría que pasar a estar con él de alguna manera. Ese es el tema, no sé. Internamente en Venezuela. Acá esto ha aparecido con mucha fuerza, exactamente, con mucha fuerza, y el punto es que si las resoluciones políticas en nuestra Latinoamérica pasan por la voluntad de las Fuerzas Armadas, dicho coloquialmente, estamos muy mal, ¿sí? O sea, si esperamos que esto se defina, si hay sectores de las Fuerzas Armadas venezolanas que apoyan a unos y sectores que apoyan a otros, eso culmina en enfrentamientos. O sea, si la división pasa por las divisiones en las Fuerzas Armadas, difícilmente haya diálogo, ¿sí? Lo que yo sostengo es que hoy se ha dado una nueva situación que implica la necesidad, ¿sí?, realmente de negociar y de pactar una salida democrática. Apostar por las Fuerzas Armadas para que lo diriman, aun cuando eso generara cambios, me parece que le genera pies de barros a un sistema político que sigue siendo en última instancia entonces tutelada por las Fuerzas Armadas. Igual hoy en día, quiero capaz que aclararlo porque está bueno, hoy en día o sea, Maduro tiene el control de las Fuerzas Armadas, del tesoro venezolano también, o sea, el dinero efectivamente, del petróleo, o sea, la proclamación, ¿no?, de Guaidó no significa una pérdida de Maduro en lo real. Yo no soy un especialista en política interna venezolana y seguramente aún los especialistas en la propia Venezuela les debe costar mucho saber qué es lo que está pasando al interior de las Fuerzas Armadas. Entre otras cosas, porque opinar ya no es solo opinar, sino que es tomar bando, y tomar bando tiene consecuencias, estés en un lado o en el otro. Hoy nosotros veíamos en algún video que la policía, por ejemplo, en Carabobo, en una zona de Venezuela, se sumó a la manifestación, lo que claramente significa esa división. Quiero preguntarte la posición de Uruguay en todo esto, porque quedar en una suerte de un bloque o pedir, ¿no?, ciertamente, ¿puede generar algo en los otros países? ¿Qué posición tiene Uruguay y cómo queda frente a la comunidad internacional? Bueno, acá me parece que tenemos que priorizar la vocación de Uruguay de diálogo hacia el exterior y también internamente. Sería muy bueno que Uruguay tuviera acuerdos en materias de política exterior suprapartidarios, que no pensemos solamente en que el gobierno plantea una cosa, la oposición plantea otra. Porque yo hoy lo decía en una radio y quiero insistir en esto, uno puede tener una visión maniquea y decir la oposición está jugando para el imperialismo o el gobierno está jugando para el eje bolivariano. Pero también puede pensar que la oposición está preocupada por la democracia, sí, y también puede pensar que el gobierno está preocupado por la paz y por la democratización. Entonces, según cómo se plantee, sobre todo si dejamos entrar, lo cual no sería bueno, el año electoral y las diferencias internas en materia de definición de política exterior, nos polarizamos y parecemos un país dividido. Si pensamos realmente en las venezolanas y en los venezolanos y en la paz en ese país, podemos como país contribuir, pero
contribuir como país al diálogo implica que tendríamos que estar con posiciones suprapartidarias y no con intereses mezquinos ni por parte de unos ni de otros con respecto a este tema. Carlos, muchísimas gracias por esto. No. Yo sé que siempre es corto en televisión y siempre da para explicarlo un poco más, pero bueno, te agradezco mucho que nos hayas recibido en tu casa. No, ha sido un placer. saben, el perro que tiene Carlos es un caballo, impresionante. Lo sacó del patio, si no me come una pierna. Chiquilina, no sabes lo que es, te lo juro. Es un, ¿cómo se llama? Apolo. ¿Cuánto mide Apolo parado? ¿1,80? Sí, me llega hasta los hombros con la... No sabes lo que es Apolo. Qué ganas de que ¿qué lo le da de comer muestre, milanesa Daro, con yo lo frita? Es un animal. No, ración, por suerte. Yo también, lo escondieron porque no sabés lo que era. Nos tumbaba a los tres acá, nos deja a los tres tirados. Pero vos después Muchas del gracias, remo. Carlos, Nos vemos en un rato. Después del remo y el boxeo ya lo que estás me falta es que me entrenado. muerda un perro. Me hiciste remar. Zafé de boxear y querés que me muerda un perro. Como así. Es que bárbaro. Como quieren ver sufrir al movilero todo el tiempo. Chau, nos vemos en un rato. En un rato nos vemos. Si él supiera que Luis Alberto quiere que el sindicato de mobileros lo respalde, si él supiera. Más vale que no lo sepa entonces. Yo digamos, mi cuestión era el tema de que me parece como utópico, ojalá sea así, Sí, puede claro. haber una salida democrática y de diálogo, pero ya a esta altura y al nivel en el que están las cosas, Hay que ver si está la resulta disposición muy de ellos de difícil. hacerlo, Claro. ¿no? Sí, me Y resulta estoy de muy acuerdo contigo, que el tema de Uruguay, la posición de Uruguay no existe de un lado y del otro. Tomó una, claro, Mediadora. Supongo que todos los demás deberían querer lo mismo, en realidad. Lo único que por toda respuesta Uruguay dio esa para no ubicarse ni de un lado ni No del solo otro. Uruguay, ¿no? ¿no? México, España, Portugal también. Está bien, pero te quiero decir, en el caso nuestro, que es Claro. de los pocos, digamos, que no se expidió a nivel bandos como los otros países, me parece que se situó como en ese lugar de la mesura. La Suiza de América. La Suiza. Ahí está. Bueno.